eh, sobre la voz de los mártires, acá toca Piura, ¿sí? Ahí que no siempre lo ven, hoy lo van a ver, en vivo y en directo, ahí está. ¿Usted quieren conocer a Leila? Ahí está Leila, conózcanla, ¿sí? ¿Quieren conocer a David? A Iván, ahí está Iván. Así como yo quiero conocer a Henry, ¿eh? Siempre pone la fotito de la ovejita, no lo conozco todavía. Ah, sí lo conozco. Bien, entonces como ellos tienen un tema sobre la voz de los mártires, y es un tema muy interesante que tuvimos viendo acá, son 6 lecciones que hemos compartido en forma resumida, hacemos una hora, ¿no? Así que imagínense, ellos van a tratar de resumirlo todo en 10 minutos, no, no, un poco más, en media hora, un poco más, tienen más, ¿no? Y media hora, un poco más, 40 minutos, dado a la extensión. Y entonces vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿no? Lo más puntual posible. Quería dar una introducción con un texto bíblico, pero no vamos a dar el espacio a los hermanos que ya están listos con la espada bien afilada para cortar. ¿Eh? Gloria a Dios. La voz de los mártires, más o menos les cuento, es un ministerio internacional, interdenominacional, que son un ministerio tremendo que asisten a los hermanos perseguidos en los distintos países, están sufriendo persecución. Y a la vez, ellos tienen en todos los países eh, hombres de Dios, mujeres que están ministrando sobre el tema, dando a conocer, dando testimonio de qué está pasando en aquellos lugares. Por ejemplo, acá en Piura hay un coordinador a nivel nacional y hay también coordinador a nivel regional. A través de ellos hemos podido conocer el ministerio. Ellos de forma gratuita regalan materiales, traen datos, informaciones y están hace muchísimos años. Este ministerio muy usado por Dios. Amén. Oramos entonces y damos espacio entonces a que puedan compartir los hermanos sobre el tema de el evangelio en los países donde hay persecución. ¿Cómo se predica el evangelio? ¿Cómo viven los cristianos en los países perseguidos? Amén. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque es una bendición, es un gozo poder encontrarnos, Señor, en esta oportunidad para hablar acerca de la misiología, acerca de llevar el evangelio a todas las naciones, como dice tu palabra, id y hacer discípulos a todas las naciones, a lo último de la tierra. Que los que estamos aquí estamos entrenándonos, preparándonos, Señor, para que podamos salir en tu nombre, ya sea en nuestro país, en nuestras regiones, en otras regiones o en otros países, Señor, que podamos sentir ese llamado poderoso, Señor, que y, y la orden, el mandato de nuestro Señor a ser discípulos en todas las culturas, en todas las etnias, en todas las clases sociales. Oramos, Señor, para que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe en estas horas que vamos a estar compartiendo nuestros hermanos. Pido por cada uno de ellos, que a veces vienen en sus lugares de trabajo, algunos cansados, otros están acercándose. Pedimos, Señor, que tú les ayudes a los que están sirviendo en sus congregaciones, distintos ministerios. Gracias por nuestra denominación, la iglesia que va creciendo en toda la nación, en distintos lugares, Señor. Fortalece, firma, afianza, por Dios, cada congregación, cada pastor, cada ministerio. En el nombre de Jesús, gracias también por el seminario bíblico P. Cristo P, por el pastor Timoteo, por los colaboradores. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Eh, y amén. ¿Se escucha bien? Amén. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidos todos los que se van conectando. Comenzamos directamente entonces con
la exposición del día de hoy acerca de la voz de los mártires, eh, el Evangelio en los países donde hay persecución. Muy bien, damos espacio. Comienza entonces, ¿no? David, Iván, le toca a David, Iván y Leila. Buenas noches, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha David. bien? Sí, sí. Sí, Bien, bien, buenas noches. Buenas noches, compañeros. La verdad que es una alegría poder compartir este tiempo. Mire, queríamos empezar a hablar del tema que nos tocó, que es la voz de los mártires. Y antes de exponer, quisiéramos mostrarles, o sea, nosotros hemos tenido un estudio acerca de este, es un ministerio grande, sí, que es a nivel mundial. Y hemos tenido el privilegio de tener un material y tener un estudio acerca de este tema que ha impactado nuestras vidas. Y hay muchos videos, o sea, son 6 clases, hay videos, pero queremos mostrarle un video para que más o menos se contextualicen en lo que vamos a estar hablando. Sí, hay 6 puntos, hay 6 temas, lo vamos a hablar capaz rápidamente, comentar un poco más el video, poder interactuar un poco más. Pero rápidamente les quiero mostrar un video, dura un par de minutos. Había pedido permiso a mi papá para que nos dé unos minutos más para poder mostrar el video y exponer rápidamente lo que hemos preparado. No sé si, Carlos, podrías permitirme para compartir. Listo, David. Listo, gracias, Carlos, gracias. Ya que este video les animaría, son unos minutitos que les invito a poner atención. Lo que van a ver a continuación ahí es algo muy fuerte, sí, y si realmente prestamos atención, a mí se me escarapela el cuerpo, ¿viste? Bueno, te agarra así calofrío de emoción, porque la verdad que lo que vamos a ver a continuación es algo realmente real que está sucediendo, no es una película o una serie, y vamos a ver esto. Ahí está. ¿Sí se ve, no? sí, sí, David. Listo, ahí vamos, me avisan si Sí, no se se ve, escucha se o ve algo. bien. Listo, listo, ahí va. La ciudad de al-Baghdadi cayó en manos de ISIS y el ejército iraquí se esfumó. Mientras que el grupo terrorista gana terreno en la provincia de Anwar, los expertos predicen que el área colapsará en cuestión de horas. Las fuerzas de ISIS estaban atacando Mosul. Miles de civiles, minorías religiosas, huyen de una avalancha de violencia. Las explosiones eran cada vez más grandes. Vemos terribles imágenes de cristianos decapitados, masacrados, con la garganta cortada. Cuando me sacaron de la carretera apuntándome con un arma, ellos me vendaron los ojos y estuve encadenado por 9 días. ISIS afirma que sus militantes todavía están en las calles de Tikrit. ISIS crucificó a un hombre en Siria. Aún existía la creencia de que nunca llegarían aquí. Odian a los cristianos en especial. No sé por qué. Estas no son imágenes desconocidas. Escuchamos sobre la violencia contra los cristianos en otras partes del mundo, especialmente en países como Irak. Jesús nos advirtió que esto pasaría. Si me persiguieron a mí, dijo, también a ustedes los perseguirán. Sin embargo, la clase de violencia que experimentan los cristianos en Irak es casi desconocida aquí en Occidente. Si tú afirmas pertenecer a Jesús, entonces las personas que conocerás en esta serie son tu familia. Son tus padres, tus hermanos, tus hermanas. ¿Por qué razón ellos están dispuestos a hacer tal sacrificio en el nombre de Jesús? ¿Qué tiene Jesús que hace que su sacrificio valga la pena? Si vives en Mosul y han pintado una N en el exterior de tu casa, estás marcado.
La N representa la palabra Nazara, es una palabra en árabe que significa nazareno. Es la manera de nombrar a los cristianos en el Corán. ISIS usaba esta letra para marcar a los cristianos y luego expulsarlos de Mosul. Fuimos a Irak para estar con ellos, para ver cómo podíamos ayudarles y para comprender sus historias. Un hermano que conocimos allí fue Nasim. Mi nombre es Nasim Samir Mati y soy de Nínive, Mosul. Estoy casado con Anwar y tengo 2 hijos, una niña y un niño, Nancy y Norman. Tenía una tienda de comestibles y mi esposa es ama de casa. Vivíamos una vida normal de trabajo en la tienda y trabajo en el hogar. Las fuerzas de ISIS atacaron Mosul. Y hubo una gran pelea entre ellos y el ejército iraquí durante 5 días. Karim era un pastor en Mosul. Él fue expulsado junto con muchos otros, así que también fue víctima de la violencia. Pero siendo pastor, él continuó guiando a su iglesia tras ser expulsado. Y al 5.º día, el ejército iraquí dejó todo y huyó. Cuando el ejército huyó, no quedaron autoridades en la ciudad. La policía se unió a ISIS o abandonó sus armas. Y sin nadie que los resistiera, ISIS pudo entrar y depurar la ciudad de todos los que estaban en desacuerdo con ellos. Los cristianos fueron especialmente atacados, asesinados o expulsados. ISIS viene por la noche, aproximadamente a las 3 o 4 de la madrugada. Hay gran cantidad de bombardeos y disparos. El grupo se apoderó de nuestra ciudad. Ellos pintaron una N de Nazareno en mi casa y en la tienda como señal de que somos cristianos. Así como los nazis marcaban las propiedades de los judíos, las casas de los cristianos en Mosul han sido marcadas con este símbolo rojo. Es la letra árabe N de Nazara, un término islámico usado para referirse a los cristianos. Y les dijeron, o pagan el impuesto correspondiente, o dan una generosa donación, o nos entregan a una de sus hijas como chica para la yihad, o se convierten al Islam. A nadie le importa lo que pasa. Matan a la gente, secuestran, violan mujeres y a nadie le importa. A nuestro gobierno no le importa. He visto algunos videos de los ataques de ISIS porque realmente quería conocer lo que estaba sucediendo y fue horrible porque no sabía que fuera tan malo. El verano pasado, el Estado Islámico o ISIS irrumpió y tomó el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Desde ahí, invadieron los pueblos y ciudades vecinas de esta región, conocida como la llanura del Nínive. No es una amenaza hipotética. Es real. Ellos transmitieron imágenes de sus asesinatos. Les obligaban a decir, tú eres el siguiente. Luego tomamos nuestras cosas, solo la ropa, y vinimos buscando refugio en este lugar. Cuando los cristianos fueron expulsados, y hablamos de decenas de miles de personas, se encontraban a casi 38 grados centígrados. Ellos comenzaron su viaje con nada más que la ropa que llevaban puesta. Habían perdido todas sus posesiones, todo su dinero, y caminaban. Y uno piensa en las familias, en los niños, los ancianos. Ellos comenzaron este viaje caminando, en medio del calor y las dificultades. Los encontramos en la ciudad de Erbil y sus alrededores, durmiendo en parques, al costado de la carretera, refugiándose en iglesias, en cualquier lugar que pudieran, hambrientos, sedientos y con la amenaza de ISIS cada vez más cerca. Miles de ellos estaban esparcidos por todo el lugar. Veíamos personas acostadas en las calles, había personas por todas partes de la ciudad, vivían en parques. Anhelaban un techo solo para refugiarse. Anhelaban lo básico, comida y agua para beber porque no tenían dinero, no tenían nada. La Biblia dice que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Es algo grandioso para leer y lo leemos, pero
Ellos en realidad lo están haciendo. Estas personas, estos cristianos, son nuestra familia. Entonces, cuando los vimos en esta situación, comenzamos a proporcionarles comida, ropa y refugio. Les trajimos suministros que fueron donados a la Voz de los Mártires y preparados por voluntarios en nuestro ministerio. Cuando me reuní con las personas para brindarles ayuda, un solo pensamiento pasaba por mi mente. Cada uno de ellos tuvo una opción. Ellos pudieron haber conservado su futuro, sus hogares y todas sus posesiones, pero optaron por sacrificarlos en vez de negar a Cristo. Esta vida que tengo ya no me pertenece. Le pertenece a Cristo. Le pertenece a Jesús. Le he dado toda mi vida a Él y Él está usándome de maneras increíbles. Y en verdad, cuando pienso en eso, incluso en estos días cuando enfrento dificultades, cuando la policía me detiene, nada logra afectarme, nada puede detener lo que estoy haciendo, porque sé que Él está protegiéndome. Yo solía ser pastor en mi iglesia en Mosul. Ahora estoy haciendo lo mismo aquí. Cuido de los miembros de mi iglesia. Y estamos trabajando con los refugiados y ayudando a las personas desplazadas. Hay una gran necesidad de lugares para vivir. Algunas personas viven en edificios sin terminar, casas sin terminar, sin ventanas, sin puertas. Cuando la gente huyó hacia Erbil y a otros lugares, vivían en la calle, en los parques, en los salones de iglesias, estaban en todas partes. Tan pronto como pudimos, comenzamos a instalarlos en edificios parcialmente construidos, en hogares de personas, iglesias, en realidad en cualquier lugar donde pudiéramos darles refugio. Todo estaba abarrotado, todo lo que imagines, desde un toldo hasta salones de iglesias. Todo estaba completamente lleno de gente, solo para cubrirlos del sol o para darles un lugar para pasar la noche. Y este es el día que Dios nos dio para trabajar y ayudar y alcanzar a la gente para Jesucristo y decirles que hay un Dios que los ama y se preocupa por ellos y nunca los abandonará. Hay una desesperación por sobrevivir, pero aún más que eso, vi hambre de Dios, gente buscándolo. La gente está abierta para oír de Jesús. Ahora cuando hablas con cualquiera sobre Jesús, cuando compartes el evangelio con ellos, puedes ver que están dispuestos. Antes la gente estaba ocupada con sus vidas, pero ahora ellos vienen por iniciativa propia a la iglesia y piden oración, piden ayuda, piden conocer mejor a Jesús. Vemos una realidad frecuente. Las personas a menudo se acercan más a Dios en tiempos de necesidad que en tiempos de bendición. Cuando Dios llevó a los israelitas por el desierto durante 40 años, les dijo: cuando lleguen a la tierra prometida, se olvidarán de mí. En el sufrimiento de nuestras familias perseguidas, vemos una vez más a muchas personas acercándose a Dios. Después de todo, ¿a quién más acudirían? La gente viene a Cristo, incluso de entornos no cristianos. Dios mismo decidió intencionalmente abandonar el cielo y estar aquí en la tierra y ser Jesucristo, encarnarse como Jesucristo y estar aquí en el camino de la cruz y así dar la salvación a todos. Por eso yo intencionalmente me quedaré aquí. Creo que Dios me ha llamado para estar aquí en Irak y creo que al mismo tiempo he sido llamado a sufrir con Cristo. Si muero, que sea por Cristo. La muerte es una ganancia. Al morir termina el sufrimiento de este mundo. Esa es la verdadera fe. Es preguntarse, ¿realmente creo que el cielo existe? ¿Realmente creo que Cristo está vivo y esperándome? Pienso que es importante notar la diferencia entre un sacrificio y una pérdida. Si algo se pierde, se ha ido por completo. Pero creo que cuando hablas de sacrificio, la palabra sacrificio implica que en realidad estás ganando algo. ¿Sabes? En estos
6 meses hemos visto cumplidas muchas de las promesas de Dios. Promesas como que no nos dejará solos, que no permitirá que tengamos hambre o necesidad. Por eso pienso que Dios nos alienta a sacrificarnos, a renunciar voluntariamente a algo valioso, renunciar voluntariamente a nuestras propias vidas con la promesa de que ganaremos a Cristo. Eso es lo más importante. Dios siempre abre puertas incluso si no lo vemos. Él envía personas a nuestro camino y les dice lo que necesitamos aunque no lo veamos. Él envía ayuda. Dios se ocupa de cada pequeña cosa en sus vidas. Dejamos nuestras casas, todo lo material lo perdimos, pero no perdimos nuestra fe en Cristo Jesús. En medio de todo el sufrimiento hemos visto que Dios está haciendo algo maravilloso. La gente escucha el Evangelio como nunca antes. Los que formamos parte de la comunidad misionera fronteriza, los misioneros fronterizos, que hemos trabajado en esta región por décadas y la hemos estudiado, desde la llegada del Islam nunca habíamos visto una apertura al Evangelio como la que existe ahora entre los musulmanes. A decir verdad, es algo realmente hermoso. Es algo muy agradable que disfrutes sufrir con Cristo, que puedas disfrutar que no seas un cristiano nominal, que no eres un cristiano solo de nombre, que no eres cristiano porque lo dice una identificación. Eres cristiano por fe, eres cristiano en tu comportamiento, eres cristiano por tu adoración a Dios, eres cristiano en todo. Y esa es la belleza de ser un cristiano. ¿Pensaste que el sacrificio era parte del trato cuando decidiste seguir a Jesús? ¿Es esa la vida que buscábamos? Pablo dijo que se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo por causa del Evangelio. ¿Pintarían la N en tu casa, tu departamento, tu dormitorio? ¿Tú dirías, yo soy N? Bien, bueno, a continuación va a continuar Iván con los puntos que vamos a hablar Bien, acá y vamos a Bien, compartir. David, bien. Bien. Bien, bien, no, la verdad que después le voy a mandar el link de los videos porque los videos están ocultos. Como Sí. son privados, después si lo quiero, igual lo voy a mandar, los que quieran verlo son 6 videos, lo voy a Sí, pasar por un link. Por favor. Bueno, continuamos. Amén, hermano, los saludo con la paz. Buenas noches a todos ahí los que están conectados. La verdad que un privilegio para nosotros poder compartir este material que hemos recibido. La verdad que hemos sido muy impactados y la verdad que nos llena. No sé, a mí me llena el corazón de fuego cada vez que veo esos videos. Como que tengo algo, dan ganas de, tenemos que hacer algo al respecto. No sé si les pasa a él. Pero bueno, el primer tema que vamos a tocar en esta ocasión con respecto a la voz de los mártires es el sacrificio. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es porque estos creyentes, en realidad, los creyentes que viven en esta parte del mundo que es en Occidente, para ellos estos versículos de la Biblia, cuando se habla de persecución, cuando se habla de bienaventurados los perseguidos, bienaventurados y los maldicen, bienaventurados y los insultan, bienaventurados y los encarcela, para ellos todos estos versículos de toma tu cruz y sígueme, de sé como Jesús, en realidad todo eso para ellos es literal, es de verdad. Nosotros a veces cuando compartimos esos versículos los queremos poner en una metáfora de bonito bueno, hay que dejar de dejar ciertas cositas, hay que dejar, no sé, de comer mucho, como que en realidad lo diluimos. Pero cuando Jesús verdaderamente dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, Él lo dice en serio, dice de verdad. Cuando dice, si ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí, Él lo dice de verdad.
lo dice de verdad. Y estos creyentes viven de esa manera. Cuando estos creyentes eligen seguir a Jesús, ellos saben a quién han decidido seguir. Ellos saben cuál es el precio por decir que aceptan a Jesús, cuál es el precio por decir que son cristianos, cuál es el precio de hacer que su fe sea visible ante los demás, cuál es el precio de tomar una Biblia, cuál es el precio de hablar de Jesús. Hace poco, no sé si algunos vieron, siguen a David en Facebook o son amigos de David en Facebook, él puso una aplicación de una mano, la ecografía sería, ¿no? La radiografía de una mano, y los huesos estaban todos destruidos, era una mano toda destruida, los huesos todos destruidos. Y era un creyente en Occidente que lo encontraron con una Biblia en sus manos y le destrozaron las manos para que no las vuelva a utilizar nunca más. Pero no destrozaron su amor por Jesús, no destrozaron su pasión por el Evangelio, por el amor a Cristo. Y le pedía a un amigo que le pasara las páginas de la Biblia para poder leerlo, y seguía compartiendo, y seguía vivo. Esa es la vida del Espíritu, esa es la verdadera vida, esa es la vida que debe tener un creyente en su corazón. No es una vida de que, bueno, ahora yo ya me porto más bonito que antes insultaba, ahora ya no insulto, antes me enojaba mucho, ahora me enojo menos, antes renegaba, ahora ya... No, esa no es la vida que Jesús vino a mostrarnos con el Evangelio. Él vino a mostrarnos una vida de pasión, de que seamos apasionados por Él a tal punto de estar dispuestos verdaderamente a dejarlo todo. Por eso es que muchos cristianos en el norte de Irak eran profesionales, eran maestros, eran empresarios, y lo han perdido todo, verdaderamente lo han perdido sus trabajos, han perdido sus casas, han perdido su familia, han tenido que viajar a otro lado sin nada, sin ropa, sin nada, lo han dejado todo. Imagínense que uno otra vez ahorra para comprarse un autito, ellos lo dejaron todo, porque tuvieron la marca de una N que significa son nazarenos, son cristianos, estos hay que perseguirlos. Esa marca los votan. Y eso es decir que en realidad, pero eso, ellos no se ponen tristes por eso, sino ellos están dispuestos a sacrificarlo, porque creen que ese sacrificio vale la pena. Creen que ese sufrimiento vale la pena. Cualquier persona que decide seguir a Jesús en estos países tiene que pagar un precio. ¿Sí? Sabemos que la salvación es por gracia, pero recibimos tan grande salvación por gracia, pero esa gracia produce en nosotros un peso de una deuda, decía el apóstol Pablo. Me siento deudor de tanto que he recibido, algo tengo que dar, tengo que sacrificar, ¿no? Y la Biblia en realidad nos desafía a seguir a Jesús y a caminar como Él lo hizo. Es por eso que ellos viven de esta manera, porque ellos ven la vida de Cristo, ven la vida de Jesús, de nuestro Señor, y dicen, si nuestro Maestro padece de esa manera, ¿cuánto más sus discípulos? La forma en que los sacrificios hechos por los cristianos perseguidos reflejan el sacrificio que Cristo hizo. En realidad esa es su recompensa. Ellos están enfocados mucho en la recompensa. En el material que hemos recibido se muestran cada uno de estos videos, y a la vez se preguntan, ¿qué produce este video en ti? ¿Qué quieres hacer con respecto a eso? ¿Qué crees que tienen ellos? ¿Cuál es su fe con tal de hacer ese sacrificio, ¿no? Y esas preguntas en realidad nos llevan a reflexionar y a decir, ellos tuvieron oportunidad de elegir, de decir que no. Sí, no quiero perder mi trabajo, no, tengo que mantener a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Tienen oportunidad, pero deciden decir que sí porque la convicción, la pasión que hay en su corazón es más grande. Creo que el sacrificio que ellos pagan va de acuerdo con la unción que el Señor derrama en esos lugares, porque la iglesia de más grande crecimiento actualmente ahora es en Occidente. Esa es la iglesia que más rápido está creciendo. Por eso, en Oriente, perdón. Por eso es que ellos están, como sea, tratando de traficar Biblias, como sea, diciendo, vengan acá a predicar, como sea, porque hay tanto crecimiento que no les falta Biblia a la gente. La gente paga precio muy alto por tener una Biblia en sus manos, un papelito, se lo aprenden de memoria, luego lo botan y lo comparten boca a boca porque no pueden. Y es porque hay también unos encuentros que el Señor tiene con cada uno de ellos. Hay un sacrificio que ellos están haciendo que produce que el Señor también descienda con un poder, con una unción especial.
por eso es que esto nos anima, nosotros también podemos vivir esa vida sacrificada, más sacrificada tal vez, pero también el Señor nos va a dar una unción más especial también, ¿sí? Un poder más genuino, más real, porque el poder de Dios es real en este tiempo, ¿sí? Y junto con lo que es el sacrificio, también en segunda parte es la valentía. Pero antes de pasar a la parte de valentía, quisiera leer una frase que dice de los Votos de los Mártires, uno de los cristianos que está allá, uno de los pastores que está predicando. Este es el libro, no sé si se ve ahí por el fondo, capaz no se ve bien, pero no se ve, pero este libro se llama Yo soy N, ¿no? Como que yo soy nazareno, no se logra ver bien ahí por el fondo tal vez, pero ese es el libro, yo soy N. ¿Sí? Y acá hay una frase que dice, uno de los cristianos que viven allá, dice, la iglesia perseguida, en última instancia, no es una iglesia de víctimas. Ellos no se consideran víctimas. Ellos no dicen, sáquenme de aquí, sáquenme, yo quiero vivir allá en Oriente, mejor. No, ellos cuando una vez leí una historia, porque ahí hay mucho material van a haber mucho material, y hay una historia en donde hay una persona que fue maltratada, él y su familia, sus hijos, y un cristiano le dijo, vénganse a vivir con nosotros a este lugar del país. Dijo, ¿ustedes creen que Jesús nos ha llamado para vivir en otro país y no en este? Yo creo que Jesús me ha llamado para vivir en este país y compartir el evangelio aquí en donde he sido abusado, donde me golpean todos los días. Aquí, o sea, ellos no quieren salirse de ahí. No es que están buscando que vayamos y les paguemos un avión para traerlos acá. No, ellos quieren quedarse ahí para poder compartir el evangelio ahí, porque ellos no son víctimas. Ellos son cristianos verdaderos, apasionados. Dice, nuestra iglesia persiguiendo es una iglesia de víctimas, dice. Sí son fieles a las escrituras. Salen adelante en el poder de Dios, creyendo que el sufrimiento no es lo peor que les puede pasar. Para ellos, el sufrir no es lo peor que les puede pasar. Perder su fe sería lo peor para ellos. Perder a Jesús sería peor que perder a un hijo, que perder una esposa, que perder una casa, que perder toda una aldea, porque las aldeas se incendian a toda una comunidad, los matan a todos. Dice, para ellos eso no es lo peor que me puede pasar a mí. Peor es que me quiten mi fe. Por eso el apóstol Pablo decía, he guardado la fe. En su última carta a Timoteo, él corrió y he guardado, es lo más precioso que tiene su fe, es su recompensa de algún día poder encontrarse con Jesús. Y junto con este libro, bueno, para avanzar rápidamente, el siguiente parte es valentía, ¿no? Que se ve ahí en Primera de Pedro, bueno, la verdad que es un versículo un poco extenso, pero para que puedan leerla, habla acerca de la valentía que es producto de una fe verdadera para vivir en ese lugar. La magnitud del sufrimiento en estos países es verdaderamente abrumadora. Incluso en estos libros hemos encontrado mapas donde se dice que en algunas zonas el evangelio está prohibido, en otras zonas el evangelio es restringido, en otras zonas el evangelio lo divide así por zonas como más peligroso a menos peligroso. Hay lugares donde el 0.5% son cristianos, el resto son musulmanes, ahí es prohibido. Y ahí hay gente creyente que quiere entrar ahí a predicar. ¿Por qué esa valentía? ¿Qué es lo que les permite a la iglesia defender a Jesús en medio de lo que está ocurriendo en Irán? Mira, la valentía que ellos tienen no es terrenal, porque si la valentía fuera terrenal, en realidad no sería suficiente. Ellos han alcanzado una valentía de defender a Jesús y enfrentar la persecución porque están enfocados en la promesa de que Dios no los abandonará. Esa promesa de que Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Haga discípulos porque yo voy a estar con... Para nosotros es como, ay, sí, Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Es como, sí, Dios esté conmigo, Diosito está conmigo. Para ellos es la promesa que los hace ser valientes para predicar. Porque Jesús promete, yo voy a estar contigo si haces discípulos. No le promete, yo voy a estar contigo para todo el mundo, Dios está así en todos lados. No, yo voy a estar contigo, tú ve a ser discípulos, tú ve y predica el evangelio a otras naciones, bautízalos en el nombre del Padre y yo voy a estar contigo. Eso es, para eso necesitamos de Él,
sino para qué quieres que Dios esté contigo, para que te saque de tu trabajo y te ascienda a un trabajo mejor. Para eso necesitas de Dios para predicar el evangelio con poder. Este es el evangelio que se predica en esos lugares. Por eso se expande el evangelio, porque no solamente es palabra, hay poder de Dios en sus palabras. Hay poder, hay valentía, porque es una fe donde se manifiesta el poder de Dios a través de la predicación. Por eso la respuesta humana ante un disparo, ante un secuestro, encadenados, torturas, tal vez sería tener un miedo aterrador. Pero la vida de estos refugiados es extremadamente difícil, pero ellos la enfrentan con valentía. Incluso hay muchos que han sufrido secuestros, han sufrido incluso muchas mujeres abuso sexual, que es terrible, pero ellos siguen amando al Señor con todo su corazón. Las mujeres que han quedado viudas, sus hijos huérfanos, y ellos siguen amando al Señor con todo su corazón, y el Señor se encuentra con ellos. Por eso lo que ellos en realidad piden a través de estos libros que comparten, a través de estos videos, ellos piden, oren por nosotros. No para que nos saquen aquí, sino para poder guardar la fe en estos lugares. Oren por nosotros. Y por eso ellos dicen, oren, y oren para que el Señor pueda encontrarse en su momento tal vez más crucial, que Él pueda abrazarlos, pueda encontrarse con ellos. La valentía por defender a Jesús no se basa en la fuerza, en la emoción humana, sino se basa en el compromiso de cuando le dijeron que sí a Jesús, y surge de una relación personal con Él, una intimidad acerca de tener encuentro, una historia con Dios. No de me encuentro con Jesús una vez el domingo, una vez a la semana, una vez, sino que hay un encuentro personal en el diario vivir. Y la Biblia no solamente no solo enseña cómo hacer valientes ante estas situaciones, sino nos muestra ejemplo la Biblia a través de Daniel con sus amigos. Recuerdan la historia con sus amigos en el foso de los leones, cuando fueron el fuego. Esa valentía de un compromiso genuino con Dios, de una fe genuina, de un evangelio verdadero, el evangelio de poder. Amén. Le doy pase al compañero que va a continuar ahí. Amén, amén. La verdad que es abundante esto, tratamos de resumirlo lo más que podemos. Otro de los puntos que hemos visto es el gozo. No, si ustedes se dan cuenta, las personas por ahí no se ven tan tristes y demás. Hay uno que siempre sonríe. Ese sale en todos los videos y me sorprende su expresión porque es uno de los que también ha experimentado. Pero este gozo, mis hermanos, yo me doy cuenta que ellos lo reflejan, de que se dan cuenta, porque ellos no miran el sufrimiento. Si ellos no miran lo que van a sufrir, no miran lo que van a pasar, ellos miran el resultado. Si ellos miran el final, ellos están enfocados en su destino. Ellos no andan perdiendo tiempo en qué iglesia me siento mejor, en dónde voy a estar bien, dónde me voy a alegrar más, dónde voy a saltar, dónde no voy a saltar, dónde me gusta cómo predican, no me gusta cómo mira. Ellos están enfocados en seguir a Jesús, no importando lo que tengan que pagar. Sí, por ejemplo, una base de la Biblia es que Jesús soportó la cruz con gozo, dice, porque sabía que su sacrificio nos permitiría vivir con Él para siempre. El gozo que ellos presentan es producto de que su Espíritu Santo trabaja en sus vidas. Ellos como Jesús, todo lo que sufrió, porque Él sabía cuál era el resultado de ese sufrimiento. Él sabía que iba a vencer a la muerte. Él sabía que iba a vencer al pecado. Él sabía que estos sacrificios es para traer el cielo aquí en la tierra, para unirnos. Entonces, los cristianos, su gozo es que ellos están enfocados en lo eterno, ¿sí? Su enfoque no es en los años que podemos vivir aquí en la tierra, sea 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 años, 110 como mucho. No se enfocan en algo que es limitado. Ellos están enfocados en lo eterno. ¿Qué son un par de años aquí en la tierra comparado con la eternidad? Entonces ellos por eso viven su vida aferrada a Cristo y con el gozo. Y no sé cuánto vieron, hay una película antigua, no me acuerdo cómo se llama, donde sale, que sacrifican a los... Hay una parte en que los queman y los comen los leones y ellos estaban cantando. Es impresionante cómo podían cantar y sonreír ante que los queman, ante que venga un león y lo despedace, todo, porque ellos... Antes de morir, como lo hizo Esteban, que fue uno de los primeros mártires, él miraba al cielo y Dios le mostraba cuál era su recompensa. Sí, él decía, veo los cielos abiertos, y encima ni siquiera los condenó, sino que hizo la misma que dijo Jesús, perdónalos, no les tomes en cuenta esto. Entonces ellos están enfocados en eso, por eso uno puede decir, ¿cómo se pueden gozar ante todo lo que veíamos antes, lo que vimos en el video? Que les quemen las casas, que les violen a las hijas, que los maten, que los separen, que se queden sin nada. Es algo, una locura.
pero ese es el evangelio, ¿sí? Es una locura porque ellos están enfocados en lo que se ve más adelante. El gozo que experimenta tiene que ver con adquirir una mirada que se fija en la eternidad con Dios. Todo esto son bases bíblicas, si no es que lo hemos sacado de un libro, porque el libro te manda full versículos, full base bíblica. Estamos enfocados en lo que la Biblia nos enseña. El gozo que experimentan es el arma más poderosa que utilizan para vivir el día. La verdad que sí, yo me pongo a pensar y qué los puede mantener cabales, qué los puede mantener dentro de todo normales, porque es una locura lo que ellos viven y es el gozo de ver el resultado de lo que están haciendo. La palabra de Dios es su herramienta principal para mantenerse enfocados en lo verdadero y les recuerda de dónde viene el gozo verdadero. ¿Sí? Ellos, como les digo, siempre están enfocados en lo que se va. Y ya terminar esta parte del gozo diciendo, la carta, ustedes saben cuál es la carta del gozo que escribe el apóstol Pablo, es la carta de los filipenses, a Filipos. ¿Y dónde escribe esa carta del gozo? La escribe en la cárcel. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de que no importa tu circunstancia, no importa lo que tengas o no tengas, si estás preso o no estás preso, no importa a tu alrededor, si estás rodeado de cadenas, rodeado de mugre, de malos olores, de la situación encadenado, no importa, el gozo no tiene que faltarte. ¿Por qué? Porque él decía, para mí vivir es Cristo, muy ganancia, todo lo tengo como basura, porque ya tengo a Cristo, si lo tengo a Él, lo tengo todo. No importa, todo lo puedo, porque me da la fuerza. Regocijaos, otra vez digo regocijaos, lo dice desde la peor cárcel ahí en el fondo, donde no tenía un hueco, todos los olores ahí, porque el apóstol Pablo entendía, él veía cuál era su destino. Por eso él, después, su vida la entregaba, como hemos visto en el video, la verdad que es algo impresionante. Y otro de los puntos es la perseverancia, ¿no? En las comunidades de Irak, los seguidores de Jesús pagan un alto precio por perseverar en su fe. Ganan dificultades, ataques brutales, pérdidas inimaginables, y su fe permanece firme por su compromiso con Dios. Como decía Iván, ellos no piden salir de ese lugar, no piden decir, ore para que sacarnos. Ellos perseveran ahí porque quieren compartir a otros, porque saben que están ahí con un propósito. Y gracias a su perseverancia es que el evangelio se multiplica en esos lugares. Gracias a su perseverancia es que hoy nosotros tenemos ese ejemplo de vida en ellos. Gracias a que ellos perseveran, gracias a que ellos no bajan los brazos, gracias a que ellos se mantienen firmes en lo que creen. Porque así como hay kamikazes, así como hay locos que por lo que creen son capaces de explotar autos, de matar gente inocente, de explotarse ellos mismos, hay personas también que aman lo verdadero y que no es matar, destruir, es todo lo contrario, es dar, entregarse por amor a otros. Perseverar o padecer por la causa de Cristo significa mantenerse firme ante cualquier oposición que se levante. Eso es la perseverancia. No es algo que puedan hacerlo con su propia fuerza, pero ellos se tienen en mente algo que esto los mantiene a perseverar firmes, y creo que es estas personas, el Espíritu Santo obra en gran manera en ellos. El Espíritu Santo toma un papel muy importante en su vida. Quiero que les anima a perseverar. Quiero que se anima a mantener el gozo. Es una locura, por eso la Biblia dice, para algunos es una locura el Evangelio. Parece una locura, pero ellos están enfocados en lo que viene. Esta familia perseguida no solo persevera en el sentido de sobrevivir circunstancias difíciles, sino que también perseveran espiritualmente creciendo en su relación con Jesús. No es fácil perseverar y ser fructífero espiritualmente cuando nos entrenamos a la incertidumbre de ser un cristiano perseguido. Sin embargo, algunos parecen no verse afectados porque su base es la palabra de Dios. Hermano, quería concluir diciendo el gozo, la perseverancia que ellos dan es porque están enfocados en lo que no se ve aún. No están enfocados en su dolor, no están enfocados en su sufrimiento, no están enfocados en su padecimiento, no están enfocados en su comodidad, como pasa acá en Occidente, que si me gusta lo sigo, si no me gusta no, que me queda lejos, que me queda acá, que no tengo tiempo, que no puedo. Ellos están enfocados en entregar su vida a Cristo, no solamente su vida, sino la vida de su familia. Es algo espectacular, que hay mucho más para hablar, pero voy a darle paso a nuestra compañera Leila para que pueda continuar con nosotros 2 puntos para ir concluyendo esta parte. Buenas noches. Uno de los puntos también que se ve ahí, como han venido comentando David y Iván, para seguir concluyendo con esto, habla sobre el perdón. Y el perdón no podemos dejar pasarlo en toda esta persecución que pasa a nuestros hermanos de la iglesia perseguida. El trauma y la violencia que sufren nuestros hermanos provocan muchas reacciones poderosas, y ante tanta injusticia, ante tanto daño que les hacen, es muy extraño ver que ellos no tengan pensamientos de venganza, pero en la iglesia perseguida el perdón es un acto que se ejecuta con mayor intensidad.
ya que ellos tienen que estar constantemente viviendo, siendo atacados, entonces tienen que tomar la decisión de todos los días perdonar a aquellos que los atacan, porque entienden que Dios los ama y también entienden que Dios ama a los que los persiguen. ¿Y cómo es que los persiguen pueden conocer el amor de Dios a través de ellos? Y yo creo que una manera en la que ellos van a conocer el amor de Dios es cuando las mismas personas a las que las atacan pueden mostrarles el amor a través del perdón. El perdón de nuestros hermanos perseguidos se basa en su fuerza, porque así como hemos estado comentando, todo el sacrificio, la valentía, el gozo no depende de nuestro estado de ánimo o de nuestra fuerza, sino se basa en lo que Dios pone en nosotros, en lo que Dios nos da a nosotros. Realmente es una lucha constante y no es fácil para nosotros o para ellos que están experimentando esto en carne propia, que sufran y puedan dar vuelta y amar a la otra persona que les está ocasionando dolor. Creo que sin la intervención de Dios esto realmente sería imposible. Jesús ha ordenado a nosotros a través de su palabra que podamos amar a nuestros enemigos. Ellos comienzan a ver a sus acosadores a través de los ojos de Dios. Es de esta manera en la que ellos ofrecen el perdón. Es de esta manera en la que ellos toman la decisión de perdonarlos, porque entienden que la palabra de Dios fue puesta para obedecerla, aún a pesar de que puedan hostigarlos, puedan perseguirlos, aún a pesar de que todo el tiempo estén su vida en peligro, de que cuando decidan creer en Jesús o poner en riesgo su vida, pueden ser torturados todos los días. Entonces ellos desarrollan un deseo por perdonar todos los días. Y una frase también del libro que me gustó bastante es que ellos dicen, no es por sentimiento, sino por fe. Es por lo que ellos han creído. Ellos todo el tiempo mencionan y dicen, perdónanlos porque no saben lo que hacen. Es una base bíblica también que tienen en mente. Son expresiones que usan para con los que los persiguen. Y el amor, la compasión, la amabilidad, el perdón. Creo que casi nunca usamos nosotros esto con quienes nos odian, pero el perdón es el acto de amor y no es una respuesta humana con lo que nosotros podríamos responder. Sin embargo, el perdón está basado en el carácter de Dios. Entonces, en realidad, la iglesia perseguida hoy en esos países de Irán, de Turquía, todo el tiempo les impiden creer en Dios, les impiden leer, pero en realidad lo que atraviesan de esta manera es favorable para la extensión del cristianismo. La iglesia perseguida, como han mencionado, crece de una manera impresionante y podríamos preguntarnos un montón de veces por qué, a pesar de esto, deciden ellos perdonar, porque creo que para ellos no existe ningún tipo de distracción. Todo el tiempo que tienen se lo dedican a Dios para discipular, para leer la Biblia, para tener comunión los unos con los otros. Entonces la persecución los enfoca y tienen un solo enfoque, tienen una meta y esa meta es Jesús. No pierden el tiempo en guardar rencor o en la falta de perdón, porque ellos entienden que esto los desenfocaría de lo que en realidad les importa. Entonces, ¿y por qué el perdón nos ayuda en ese tiempo? Porque en ese país, por decir Jesús, los matan, por ser cristiano los persiguen, son torturados, como Iván contaba la historia de esta persona que por tener una Biblia en su mano fue masacrado hasta quebrar los huesos. Están prohibidas las reuniones públicas. Ellos tratan de trabajar en grupos pequeños donde pasan mayor tiempo juntos, por lo cual el evangelio surge de una manera espontánea. Entonces creo que no pueden andar cambiando de idea y todo el tiempo tienen que resolver lo que les está provocando una herida en el corazón. Y entonces ellos van formando el carácter de Jesús en sus vidas y están obligados a sanar cualquier ofensa, tienen la necesidad urgente de perdonar. Porque justo también aprendíamos en una de las clases que están obligados a perdonar porque pueden llegar a convertirse a ser unas personas como los que los persiguen. Y también un punto importante para concluir es la fidelidad. La fidelidad que ellos presentan ante tantos ataques, ante tanta persecución en una comunidad extremista como es
esos países de Irán. Entonces, donde los matan y los persiguen porque creen en Jesús, es fácil creer que el enemigo los tienta a dudar de Dios y a elegir lo más fácil y a no ir por lo difícil que es lo que están pasando. Pero no les es nada fácil enseñar de Jesús cuando les cuesta la vida, no les es fácil adorar cuando tienen que ser masacrados, no les es fácil aferrarse a la fe cuando tienen que negar y creer en otro nombre si no son torturados, defender lo que Dios dice, les cuesta el odio de estas comunidades, de estos gobiernos, pero Dios los llama a este grupo de personas a que se puedan comprometer para seguirlo y puedan de esta manera permanecer fieles, aunque venga un montón de fuerzas que se opongan y a hacerles mal. También ellos eligen servir a Dios fielmente todos los días mientras se enfocan y confían y descansan en Dios. Ellos tienen en mente, perdimos todo, pero encontramos a Jesús. No nos importa perder a nuestras familias, no nos importa perder lo que más nos tenemos, pero hemos encontrado nuestro verdadero enfoque. Dicen, hemos encontrado nuestra verdadera mirada, nuestra verdadera meta, que es Jesús. Se repiten todo el tiempo estas palabras de ánimo y hace que estas palabras no solo se queden ahí, sino que todo el tiempo los accionen cuando ellos son perseguidos y están dispuestos a pasar toda esta persecución. Yo creo que una pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿creemos que les resulta fácil ser fieles en estas circunstancias? Yo creo que es muy difícil poder ser fiel en ese tiempo, pero su fidelidad tiene un alto precio. Su fidelidad está identificada con Jesús. No tiene que ver con lo que ellos pasan, sino que tienen su meta enfocada en Jesús. Nosotros solamente podemos ser fieles cuando nos enfocamos y descansamos en Dios. Ser un cristiano fiel no significa hacer un esfuerzo solidario, sino estar enfocados en lo que Dios dice, en poder obedecer lo que Dios nos habla a través de la persecución. Cuando nosotros permanecemos fiel, somos de inspiración a ser fieles y poder centrar nuestro corazón en Jesús. La disciplina de estas personas, quería terminar diciendo, la disciplina de estas personas se basa en evangelizar, en discipular, en vivir teniendo comunión. Por eso es que son las iglesias con mayor crecimiento en el mundo. Creo que la esperanza que tienen ellos es abrazar la promesa que Dios les ha dado, que es la vida eterna, y por ningún motivo pierden ese. Por eso es que ellos pueden avanzar y decir que pueden estar firmes todo el tiempo. Eso sería todo. Muy bien. Muy bien. La verdad que los felicito que han podido resumir. Esto lo vimos en 6 semanas y hacíamos 1 hora resumiendo, poco más de 1 hora. Y ellos lo han hecho en la verdad que tal vez así por ahí no da tiempo a digerirlo mucho, por eso que se nos recomendaba siempre 1 vez por semana para que haya tiempo, los hermanos vayan digeriendo un poco, no como atragantazos. Pero era la idea de querer compartir tanta abundancia de la riqueza, porque es de mucha inspiración en verdad. Para los creyentes que vivimos en esta parte del mundo, donde no sufrimos ese tipo de A ver si, claro, si se puede silenciar a Daniel, que se escucha una película ahí de fondo, creo. Interrumpe. Daniel, apaga tu audio. O Carlos, si lo puede silenciar. Quizá Kyle lo supo primero. Estaba en la escena del crimen. Escucha fuerte. De violencia hacia los Carlitos. Daniel está en otro nivel. Esta gente puede hacernos desaparecer. Yo estoy digiriendo y no me deja digerir bien en todo esto. Sí. ¿Qué está viendo una película, hermano? Está viendo Los Mártires. Yo te llamo. Carlitos. Carlos, porfa, para que silencies a Daniel. Ya parece. ¿Qué cosa? Está viendo una serie que le quedó.
La Corte puede asignar una pensión para los hijos de la víctima. Por favor, ¿Ya señor puedes Peterson, ¿qué silenciar a pasa? Daniel, Carlos? ¿Mañana en casa? Hermano, ustedes también pueden silenciar tan de confitrión. No, no se puede, solo los anfitriones o coanfitriones. Sí, pero Aurelio Melgarejo dice que también es confitrión. Ah, no, Ya. mi papá no sabe eso. Yo no estoy en esa. Ya, En no ese sabe rubro. eso. Ahí está. Silencio, please. Eso. No te olvides, Fíjese, esa es una pequeña señal de cuán atentos están los hermanos, ¿no? Sí. Creo que son los ISIS ellos. ¿Eh? Los ISIS creo son los que están Sí, interfiriendo. son Están el grupo, interfiriendo ya en el nuestra grupo, clase. el grupo extremista. Está atacando, por Dios. Están interfiriendo en nuestra clase. A ver, como decía, es mucho para digerir de a poco, pero un poco para que tengamos idea. Esta es una realidad, no es una película de terror. Son cosas que se están viviendo hoy en este tiempo, en este siglo, en otros lugares. Lo que ellos piden siempre es que oremos por ellos. Primero que los conozcamos, que sepamos que ellos existen, lo que están viviendo, y entonces lo que ellos piden oración. Como el apóstol Pablo, cada vez que él se despide de las iglesias cuando está aún de la cárcel, él no dice, por favor, que ya no sufra más. Él pide oración, oración para que él tenga de nuevo de seguir compartiendo la palabra. Es lo mismo que ellos piden también, que no dejemos. Ahora que ustedes han escuchado, ahora tenemos la responsabilidad. Cuando no lo conocían, bueno, pero ahora que ya conocen, entonces ahora tienen más responsabilidad, hermano. Ahora tienen la responsabilidad de orar, aparte de orar por su iglesia, por los hermanos que no quieren congregar, por los hermanitos que no quieren diezmar. Esas son las luchas de que vivimos acá, ¿no? Que la hermana me miró mal, que el pastor predicó y me atacó a mí, ¿no? Cosas así, por Dios. La verdad que si ellos escuchan se reirían de nosotros, creo, ¿no? Si contaban otro testimonio. Bueno, ¿por qué te fuiste a la iglesia? Y no, porque la hermana me debía y no me pagó. Bueno, hay que pagar la deuda, ¿no? Cuando no parece la iglesia. Entonces, ¿cómo va a cobrar? Tiene que quedarse. Muy bien. Solamente que hay muchas preguntas. Pero si quieren, ya que se han tomado todo, porque sea una, dos breves preguntas, tienen por ahí para, y después ya concluimos con este tema. Más que preguntas, pastor, decirle a David que está bien, y por favor no se olvide de que me explique cómo ingresaba a ese link, cómo ha andado con ese link y que nos deje también ese link. He apuntado algunas frases, como dice, yo soy un sacrificio, dice. Nosotros lo leemos eso y la realidad es que ellos están viviendo. Lo que nosotros lo leemos acá en la Biblia, ellos los están viviendo. Están formando un carácter de Jesús por sus propias experiencias. O sea, ellos están formando un carácter igual al de Jesús, pero con sus propias experiencias, con sus propios sufrimientos. Las están viviendo. Amén. Y ellos han encontrado un tesoro que lo reconocen. Amén. Muy bueno lo que anotó el hermano Luis. Muy bien. Hermano José Luis, para mencionar de que no es que ellos encontraron, la idea es que esto es un ministerio que ellos son los que comparten, ¿no es cierto? No podíamos quizás darle todo el material porque en realidad en Lima debe estar, si ha llegado acá a Piura, que es más lejos, entonces hay que contactarse con los que tienen el ministerio y ellos son muy amables, ellos son muy voluntariosos. Incluso tienen un grupo que se llama voluntariado. Entonces el voluntariado justamente está por si usted, por ejemplo, en la iglesia tiene un grupo, no sé, de cierta cantidad, aunque no sea grande, ustedes quieren tomar estas clases, entonces hacen el pedido, y hasta les pueden dar, les pueden regalar hasta el libro, ¿no? Le regalan el material o su pastor que se contacte, ¿no? Entonces le regalan el material, el libro, y entonces le pueden dar las clases también para que puedan tomar así por nivel, por online.
Primero los pastores, nosotros tomamos la clase y después los que quisimos le pedimos nosotros los materiales y lo dimos para compartir en nuestra congregación. La verdad que vale la pena. Y el material viene ya con los videos, es decir, cada lección, lo que ellos me enseñaron, por ejemplo, el perdón es una lección, ¿no? El sacrificio es una lección, y así. Y cada lección viene, en el libro aparte, viene con el video. Y ese video que vimos es de una sola lección. Así hay para cada lección hay un video que comparten sobre el tema. La verdad que es excelente. Eh, vale la pena, vale la pena. Amén. Así que, como les decía, si quieren saber más sobre el tema, sería bueno que busquen a la voz de los mártires, a los que están a cargo ahí en Lima, hay un encargado que está a Pastor, cargo, ¿sí? Sí. sí, justamente también estaba investigando la Voz de los Mártires, ¿no? Es una fundación creada en 1967 por el pastor Richard, ¿no? Un pastor evangélico de Rumania, Richard Gullman, sí. Gulman, ¿no? Y ellos es una asociación pues que ayuda, en realidad ayuda a los misioneros que están allá, ¿no? Con víveres, con provisiones, ¿no? Y también con Biblias, ¿no? Pero solo quería enfatizar, ¿no? Que nosotros, pues, los que estamos acá, ¿no? Vivimos el libre culto. Creo que nosotros tenemos muchísimo más responsabilidad que ellos, ¿no? Porque no tenemos una responsabilidad más que ellos, porque ellos van con un propósito ya definido, ¿no? Ellos van a predicar el evangelio a costa de su vida, ¿no? Ellos ya prácticamente entregan su vida por amor al evangelio, ¿no? A expandir el evangelio, ¿no? No tenemos una responsabilidad acá porque nosotros, como estaba diciendo, no tenemos el libre culto y muchas veces no tenemos esa pasión, ¿no? Esa pasión por evangelizar, ¿no? Teniendo quizás la libertad de hacerlo, no lo hacemos. Y bueno, esto nos queda más que nada para reflexionar y orar, ¿no? Orar por todos los misioneros, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Que están en África, en Irán, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar, pastor. Amén, amén. Sí, sí, realmente esto nos inspira, nos debe inspirar, nos debe desafiar. No podemos quedar así, bueno, sí, hay un desafío. Creo que ellos primeramente lo que piden es que oremos por ellos. Y en esa oración surge inquietud. Y hay lugares donde ellos reciben todo tipo de donación, que luego después son los que envían, ¿no? Así de Biblia, víveres, un montón de cosas que ellos canalizan a los lugares, a la gente que están refugiadas, entonces ellos se encargan de llevar. Pero por ahora ellos dan a conocer ese ministerio a los países que ni siquiera conocen ni sabemos que existían. Entonces, dan materiales, ellos, al contrario, nos dan libros gratis, cursos gratis, ¿sí? Más bien nos benefician a nosotros. Es tremendo. En vez de nosotros apoyarlos a ellos, ellos nos están apoyando, ayudando. Es tremendo todavía, todavía eso, ¿no? Nos piden por favor que oremos por ellos. Jesucristo. El mundo del revés, como dice, ¿no? Bien, continuamos entonces, hermanos. Hay mucho por comentar, por compartir sobre este tema. Vamos a compartir pantalla. Máximo. Escucha bien igual. Eh, estamos en la unidad 5.
Jesús y el ministerio integral, y vamos a hablar sobre el tema del reino de Dios. Un poco el reino de Dios en Israel, luego el reino de Dios y nuestro Señor. Y sobre el tema del reino de Dios también tenemos, no queremos otra vez atacarlo con otros, pero hay un material precioso. Tampoco está, digo, disponible por ahí en las librerías porque es un manual de discipulado de un ministerio muy grande, muy próspero, muy bendecido ahí en Argentina, donde ahí conocí al Señor. Se llama Comunidad Cristiana. Y hay hombres de Dios muy preparados ahí, muy instruidos en la palabra, y tiene una visión muy clara en cuanto al trabajo de grupo pequeño y en cuanto al reino de Dios. Entonces hay una frase que mencionaba en un discurso uno de los pastores principales, que hoy ya tiene como más de 80 años, pero el hombre todavía es lúcido, predica bien, normal, parece que tuviera menos. Él es uno de los fundadores de la congregación, porque hay muchos pastores, hay muchas congregaciones. Uno de ellos se llama Jorge Mitián. Escribió un libro precioso que se llama Jesucristo es el Señor. Entonces ahí habla sobre el señorío, el significado de que el creyente tiene que entrar al señorío. Dice, no hay cambios de vida, no hay cambios de actitud cuando no entra en nuestra vida el señorío. El señorío habla de Dios como amo, Él como rey, como gobierno de nuestras vidas. Y entonces él en una de sus frases, hablando un poco así de forma general, no da tiempo a tocar todos los temas que él, para mencionar y lo conozcan de paso, como les mencioné, hablé de René Padilla, que él ya partió con el Señor, Jorge Mitán todavía vive, y él ha sido uno, cuando me conocí al Señor, me convertí, él ha sido uno de nuestros pastores. Y él dice, porque también la palabra de Dios dice esto, ¿no? El reino de Dios es la autoridad que Dios ejerce sobre toda la creación. El universo no está a la deriva, tiene un centro, un trono, y en ese trono está sentado Dios. ¿Sí? No es como si nosotros no creemos a la manera que el mundo cree, porque hay una forma de creer en Dios que no niega a Dios, ¿sí? Es una forma también de ateísmo. Si no, sí, alguien habrá creado todo esto, debe existir alguien, pero ellos piensan que es como si fuera un reloj, ¿no? Un reloj que uno le dio cuerda, después lo deja hasta que se le acabe la cuerda, ¿no? Que Dios lo dejó a la deriva, que cada uno viva como pueda, como quiera. Mirándolo por afuera pareciera que fuera así, pero no es así. ¿Eh? Hay un gobernante por encima de todas las cosas. Cuando ya se sale de los límites, muchas veces Él interviene. Es verdad que Él da libertad a los seres humanos, a escoger, a decidir, pero Él gobierna por encima de todo, como vemos ahí en el libro de Daniel, ¿no? Como en la visión, está diciendo los reyes que vendrían, los imperios, y cómo al final se levanta un reino que no tendrá fin, ¿sí? Y se hace un monte gigante y destruye los demás reinos, y es el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios va a tomar el gobierno un día de todo el mundo, de todas las naciones. Por ahora el reino de Dios es espiritual. Amén. El primer hombre, como todos sabemos, esto no es una cosa, no algo nuevo, desobedece, se rebelaron contra el Creador, la naturaleza se corrompe, se alteró por causa del pecado. Es el pecado como que trastornó todo, toda la naturaleza. Por causa del pecado llegó el mal, el temor, cólera, la violencia, la envidia, la persecución, la muerte. Es decir, con el pecado entró todo, aquello que no había, no existía en el Edén, todo vino otra vez, todo se alteró. Es por causa del pecado, ¿sí? Eso está en la mente. ¿Por qué la gente dice, no creo en Dios? ¿Por qué la gente no puede ver? Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo no puede ver uno por la naturaleza, la que es tan perfecta? ¿Cómo uno no puede ver a Dios?
es el pecado, por causa del pecado que nubla, nos pone lentes oscuros y no permite que uno vea a Dios, aún en la creación, aún en las cosas. El pecado alteró todo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Están lejos. El Hijo se hizo hombre, siervo, y vino para traer redención, anunciando las buenas noticias y llamando al arrepentimiento, que acepten el reino de Dios, acepten la autoridad y el gobierno de Dios. Cuando uno piensa en esto, yo iba a leer en Marcos, ¿no? Donde también en Marcos capítulo 1, verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué evangelio se predicaba? Evangelio de, no de las ofertas. Veo como a veces pareciera que si hoy el Señor está de oferta, ¿sí? Así que aprovechen, vengan, entre al reino de Dios porque está de oferta, ¿no? Mañana se puede acabar la oferta. No es así. A veces se pinta de esa manera. A uno pareciera que fuera así, pero no es así. El evangelio siempre, sí hay beneficios, por supuesto, pero hay demandas. Lo que escuchamos recién sobre el abuelo Martí es terrible, es como decir, parece que no hay ningún beneficio, parece que fuera toda demanda, toda demanda. Sí, también hay. Dios trae sobre ellos también refrigerio, le da fortaleza, eh, no da el espacio de contar, pero entre ellos hay testimonios extraordinarios de milagros sobrenaturales que ellos viven, como la iglesia primitiva, en medio de tanta persecución, también había milagros sobrenaturales, de experiencias genuinas. Dice que hay personas musulmanas que nunca nadie les predicó y que solamente Jesús se les presentó en sueños, en visión, predicándoles directamente y se convirtieron, se transformaron directamente porque el Señor mismo les predicó. Es impresionante, ¿sí? Es impresionante como les conté de este pastor, un pastor chino, a la iglesia de un pastor de Estados Unidos, les comenté, creo, ¿no? Que estaba en la cárcel, igual que Pedro, igual, él experimentó lo mismo que Pedro. Vino el profesor que era una persona que venía, estaba dormido, lo despertó y le dijo, ponte, cámbiate. Él se cambió, ahora sale, cuando salían, la puerta se abrió sola, se abrió solo, afuera había un auto, estaba la policía, la autoridad, la guardia ahí, ellos como que no lo miraban. Y entonces ve un auto esperándolo, lo súbete, subió al auto, y el auto continuó, y entonces la persona se fue con él. Y cuando llegaron a la frontera se abrió, nadie los hizo nada, pasaron la frontera, cuando ya el auto se fue ya más lejos, eh, la persona que estaba con él desapareció. Era un ángel que lo vino a liberar, ¿sí? Hasta sacarlo de la cárcel, lo sacó del país. Cuando salió, cruzó la frontera, ahí desapareció. Bueno, cosas así viven y esa multiplicación, ese mayor crecimiento que ellos experimentan en esos países, mucho más que en nuestros países donde no hay persecución, es impresionante. No hay una explicación humana. ¿Cómo puede ser que ahí donde hay tanta persecución haya un mayor crecimiento? Sin duda, hay algo sobrenatural. Sin duda, el Espíritu Santo, el Señor está respaldándoles, ayudándoles con señales, prodigios y maravillas, como oraban los apóstoles, diciéndoles, Señor, mira la persecución, mira las amenazas, ayúdanos, Señor. Eh, Respáldanos mientras predicamos el Evangelio con señales, con prodigios y maravillas. La Biblia hay en Hechos, ¿no? Que el lugar donde estaban todos tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo y Dios les respaldaba con señales. Eso es la comodidad y el conformismo muchas veces hace que uno predique un evangelio eh, sin demandas, sin compromisos, sin sacrificio, como mencionaban ellos, sin valentía, sin gozo. Y esto es como predicar no un evangelio genuino, no es un evangelio de poder. Fíjese que el apóstol Pablo decía, eh, terminando el libro de Efesios, cuando habla de la armadura, ¿se acuerdan? Capítulo 6, verso 10 habla de la armadura.
Y al final dice, llorando en todo tiempo, toda oración y súplica. Y después dice, lloren por mí. ¿Qué pide él en la oración? ¿Para qué pide que oren por él? ¿Qué pedía el apóstol que oren por él? ¿Para qué? ¿Quién está ahí? De nuevo. ¿Eh? De nuevo. Dice, de nuevo, para que hable de él como debo hablar. Eso es muy interesante. No es solamente el hablar de Jesús, el hablar, sino dice que hable como debo hablar. ¿Y cómo es el evangelio que uno debe hablar? Es el evangelio genuino, el que predicó Cristo, los apóstoles. Es el evangelio de poder. El de nuevo habla de poder. Amén. Eso es. Sin el poder es como que se diluye. ¿Eh? Entonces es como acomodar el evangelio a las circunstancias. Y hasta dónde uno puede llegar si uno intenta acomodar el evangelio según las circunstancias. Terrible, es terrible. Hay una persona que conocí, ¿no? Que bueno, todo el Señor y se fue de la iglesia, se fue de su casa, se fue a convivir con una persona, ¿no? Viviendo en pecado. Y después la persona dijo, acomodando el evangelio, dijo, bueno, lo cierto es que Jesús me trajo a que yo conviva con esta persona, dice, para que le predique el evangelio. Por Dios. Eso es una barbaridad decir eso. Pero hay gente que, es decir, el acomodar. Llega un momento que uno va a llegar a esos extremos. Es como hay líderes que predican el Dios de amor, que ama, que acepta todo, acepta el matrimonio gay, ¿no? Porque Dios es amor. A esos extremos se llega, ¿sí? Cuando no hay un compromiso, ¿sí? Cuando no se predica el evangelio del reino de Dios, es el evangelio con demanda. Entonces, arrepentíos, ¿eh? Y creed al evangelio. ¿Por qué habla de arrepentidos? Le está predicando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando se predica muchas veces a los creyentes, pero que viven sin compromiso. Entonces le debe predicar arrepentidos y reciban el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Un evangelio con compromiso. Es someternos bajo su gobierno, es el someternos y vivir bajo autoridad. Ya no vivo yo, ¿eh? Vive Cristo en mí. Es interesante vivir de esta manera, ¿sí? No vivir con la forma que a mí me parece, la forma más cómoda. Yo me acuerdo de un pastor, un misionero coreano en Argentina, ¿no? Entonces él decía, yo, dice, no entender, ellos hablaban así, no entender mucho argentino. Y yo conversando, dice, hermana, ¿por qué va de iglesia? Y él dice, pastor, dice, yo estoy buscando para congregar, dice, una iglesia donde me sienta más cómodo. ¿Eh? Estoy buscando para congregar una iglesia, escúchese, donde yo me sienta más cómoda. Entonces, imagínese, y esa filosofía, esa forma de vivir, ¿eh? Muchísimos creyentes. Por eso hay muchas iglesias que están muy acomodadas, ¿no? A esa filosofía, que les sea más cómodo. Mucho un pastor escribió un libro, el libro decía, el evangelio de la ducha caliente, ¿no? Luego cuando la gente está muy cansada, dice, ay, es una ducha caliente, yo dice, ah, qué rico, qué lindo, ahí se ajusta, dame el masaje ahí. Es como que va al lugar donde le hagan masaje, falta que le hagan masaje, donde está todo de tal manera de que la gente esté cómoda. Yo no digo tampoco, hermano, yo no estoy en contra de que Dios pueda bendecirnos, tengamos un buen lugar, un buen espacio,
la gente se pueda sentarse cómodamente, que pueda tener ahí, qué sé yo, por lo menos ventiladores, más acá en Piura, ¿no? Dice, no, 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 vamos a castigarlo acá, sin ventiladores. Suden, aguanten con sus ternos y sus corbatas. El domingo pasado he transpirado. Realmente en Piura, yo desde que vine a Piura, dejé de usar terno, ¿tá? Mucho calor, se comprende por el contexto. Por eso yo veía que ningún pastor casi usa, máximo por ahí corbata con una camiseta más corta y del invierno, aún el invierno, acá ya está un poquito refrescando un poquito. Había una iglesia, un aniversario de un pastor amigo, la fraternidad. Entonces me invitó a predicar a su 11 aniversario. Como ahí el pastor, todos estaban con terno, y los que dirigía, pues yo también que predicaba, obviamente tenía que estar con el terno. Después de muchos años no me ponía el corbata así, pero no el saco, el terno. Y Jesucristo, me he bañado en la transpiración. No. Dice, bueno, sufrir por Cristo. A ver si necesariamente me hubiera sacado el saco, ¿no? No estoy diciendo que uno pueda tener un lugar acondicionado, pero es decir, yo estar buscando, porque a veces cuando hay un lugar acondicionado es porque alguien, quizás otros hermanos, sacrificaron, ¿no? Para que uno tenga un buen lugar. Eso hay que pensar también, ¿sí? Hay lugares muy lindos, muy bien construidos, porque hay personas que se sacrificaron, que se siguen sacrificando en mantener ese lugar así, ¿no? Un lugar que honre al Señor. Hermoso lugar, bien preparado, bien acondicionado. Sí, hay personas, hay un grupo de personas comprometidas que se esfuerzan para mantener. Pero, sí, entonces este pastor le dice, viendo dice, hermana, usted no busque, dice, un lugar donde se sienta más cómodo. Usted busque un lugar, una congregación donde usted pueda servir. Y yo me acuerdo de eso. Porque es allí donde usted va a crecer. Es allí. Para eso nos llamó el Señor. Para servir. ¿De qué evangelio es ese? Decía él. Yo no entiendo, señor misionero, pero yo no entiendo dónde me pueda sentir más cómodo. ¿Eh? Como una ducha caliente. No, no, donde yo puedo, un lugar donde me permitan servir. Ahí voy a desarrollar mis dones, voy a ser útil, voy a crecer, voy a bendecir a otros. Qué tremendo, los lugares donde podemos servir a Dios. Eso es el Evangelio, el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén, amén. Muy bien. Amén, hermanos, amén. Vamos a, después de nuestro recreo, vamos a tomar examen, no, yo estoy con el examen. Vamos a tomar lista y continuamos con la unidad 5. ¿Sí? Vamos a ir participando después también algunos hermanos. Ahí te voy a llamarlos para participar un poquito. Muy bien. Ya, pastor. Estamos viendo entonces 20 minutos.